Excelentísimo señor embajador de la India en México, amigos todos, traigo en primer lugar un saludo del jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, para el señor embajador, su señora esposa y todos los aquí presentes. El gobierno de la Ciudad de México recuerda y honra en esta fecha, en la que se cumplen 65 años de su desaparición material, a quien con la fuerza moral de sus ideas y su acción logró la independencia de su patria y de su pueblo, el Mahatma Gandhi. Paladín en una lucha de largos y cruentos 34 años, centrada en alcanzar la independencia de la India colonial en la que nació, proyectó sus ideas y los aprendizajes de su lucha hacia todos los pueblos oprimidos y hacia todos los amantes de la libertad. Sus luchas estuvieron guiadas por la verdad, la no violencia, la autodeterminación e independencia económica, la cooperación sin violencia, la igualdad y la alimentación, trabajo o trabajo digno. Luchó poniendo la verdad por delante. Esta fue, creo yo, su arma más poderosa. Fortaleció sus causas apelando a la conciencia de los demás, manteniendo estricto apego a los principios de la no violencia y no cooperación sin violencia, que marcaron de manera principal su pensamiento y acción. Para alcanzar los fines superiores de su lucha, no admitía la desviación de esos principios y prefería detener el empuje de la acción a contemporizar o aceptar la desviación, como cuando en abril de 1919, ante los choques de la policía y el ejército con la gente exasperada por la amenaza del gobierno colonial de encarcelar a Gandhi por haber desencadenado una poderosa movilización popular de resistencia civil contra las injusticias permanentes que cometía el régimen, manifestaciones de sus partidarios que solo reclamaban respeto a sus derechos y dignidad, que fueron inmisericordiamente ametrallados por la policía y las tropas coloniales en Amritsar en abril de 19, causando la muerte de más de 1000 personas, y Gandhi, antes que responder con violencia, como muchos se lo pedían, podía en aquel momento, con su llamado a haber incendiado al país, llamó a suspender la gran movilización de no cooperación sin violencia para evitar males mayores y enfrentar así a los represores con sus propias conciencias. El tiempo le daría la razón. Instrumentos de su lucha fueron el diálogo y la búsqueda de convencimiento del adversario, el crear conciencia en la gran masa, la educación y hasta agotar estas vías tranquilas y pacíficas, recurrir a la no cooperación, a la resistencia sin violencia. Al llamar a su pueblo a la práctica de la no violencia para alcanzar la independencia, lo hizo convencido de que ese era el mejor camino para ello, y también como profundo conocedor de su gente y su país, consciente de las dificultades y consecuencias de crear una situación de revolución violenta. Se propuso crear conciencia en el pueblo de que la lucha iba no solo por el rescate del territorio, sino por el rescate también y sobre todo de la soberanía popular y la autodeterminación de la nación, como lo proclamaba el Suadeh. La no violencia fue la herramienta principal para llegar a la independencia, una herramienta política que tenía para Gandhi también otros contenidos. En el mundo laboral, por ejemplo, consideraba que el progreso científico y tecnológico debía fundamentalmente incidir en la mejora de la calidad del trabajo, sin desconocer la importancia de su impacto en los adelantos en los procesos y equipos productivos. La economía la visualizaba orientada a la igualdad y a la no explotación, al pleno empleo, a la provisión de bienes de consumo accesibles para satisfacer las necesidades populares con producción suficiente y una adecuada y equitativa distribución. El legado de Gandhi lo encontramos hoy en la lucha por la paz mundial, en el respeto a la vida y a los derechos de la gente, en la consolidación y ampliación de los derechos sociales, en toda oposición a las llamadas guerras preventivas y a la injerencia de un país en los asuntos de otro, en el respeto a la autodeterminación, en la recuperación y fortalecimiento de las soberanías nacionales, en la práctica de una verdadera solidaridad internacional, en la igualdad entre los hombres y el fin de la explotación de individuos, de pueblos y naciones. El reconocimiento y la admiración de México a Gandhi y su lucha no son de ahora, vienen de atrás. En los tiempos de la lucha por la independencia de la India, no faltó la solidaridad de los mexicanos entonces. Un reconocimiento a la valía e importancia del legado gandiano es este monumento frente al cual nos encontramos, y qué bueno que la Ciudad de México pueda aquí recordar y honrar permanentemente a este insigne luchador universal.
Quisiera terminar refiriendo un hecho personal que me relaciona con el luchador que hoy recordamos. Desde mi niñez crecí y me formé en el respeto y la admiración al Mahatma Gandhi y a su lucha pacífica y tenaz. Desde mis primeros años, a más de las pláticas familiares, he tenido a la vista un extraordinario cuadro del gran moralista José Clemente Orozco, que se encuentra en el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano en esta capital, de Gandhi en su lucha contra el imperio colonial, representado en esa obra por la torreta llena de cañones de un acorazado británico, sobre la que reposa en su parte superior la corona imperial, de la que salen cadenas rotas que cuelgan también de las muñecas del Mahatma. De ese cuadro surgieron importantes enseñanzas. Muchas gracias.